Bueno, buenos días a todos. Eh, a medida que va a seguir entrando gente, pero vamos a ir comenzando con el café con polímeros de plástico en contacto con alimentos. Gracias a todos por participar e interesarse por la convocatoria. Les pedimos que mantengan los micrófonos silenciados a lo largo de la presentación, que al final vamos a tener unos minutos para hacer preguntas de cualquiera de las dudas que hayan quedado. Y les pedimos que a medida que vayan surgiendo esas consultas, si las quieren ir dejando en el chat, háganlo, que al final las leeremos. Para comenzar, una breve introducción de qué es el Centro Tecnológico del Plástico. Somos una asociación de la Asociación Uruguaya de Industrias Plásticas, la Cámara de Industrias de Uruguay, la de LATUL, que es el Laboratorio Tecnológico de Uruguay, la Fundación Julio Ricaldoni, en cofinanciamiento con la ANI, que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Formamos parte de la red de valor del plástico, la cual está conformada por 226 empresas, que el 98% son pymes. Emplea aproximadamente 3.238 personas. Es un sector caracterizado por la heterogeneidad en proceso de transformación, uso y tipo de materia prima y clientes, el cual el 95% está dedicado al mercado interno. Y nos definimos como una industria para industrias, ¿sí? Porque el 80% de la producción es insumo para otras industrias como la alimentaria, el agro, la farmacéutica, química o automotriz. En CTPLAS buscamos consolidar el desarrollo sustentable de la industria plástica del Uruguay a través de la prestación de servicios tecnológicos que permiten incorporar innovación, capacitación y transferencia tecnológica a las empresas, contemplando aspectos de competitividad e impacto ambiental. Algunas de las líneas que llevamos a cabo son generación de nuevas capacidades, prestación de servicios, oportunidades de negocio y articulación, y reciclado y economía circular. Contamos con una planta piloto en la cual se llevan a cabo servicios tecnológicos, proyectos de I+D+I, capacitación, formación técnica. Algunas de las áreas de trabajo de CTPLAS son una capacitación donde han participado expertos internacionales, expertos nacionales. Brindamos café con polímeros, webinars y capacitaciones, algunas de ellas en conjunto con AIMPLAS, que es el Instituto Tecnológico del Plástico ubicado en Valencia, España. Bien. Hasta el momento se han dado 24 cursos, 13 café con polímeros, 6 webinars, donde han participado 1.435 personas. La planta piloto que mencionaba cuenta con 90 metros cuadrados, está ubicada en el módulo 7 del LATU. Ahí también tenemos una cartera de servicios, de los cuales se han vendido hasta el momento 55. Se han elaborado 5 artículos de divulgación, un manual de buenas prácticas y 4 informes técnicos. Recientemente incorporamos la posibilidad del servicio de consulta técnica, donde ingresando en la pestaña que está en la página web pueden llenar este formulario con el nombre de la empresa, el nombre del consultante, una breve descripción del problema, y nos comunicamos en menos de 48 horas para evaluar la problemática y la solución. Entonces, ya entrando en el tema del café con polímeros, plástico en contacto con alimentos, brevemente, ¿qué es lo que vamos a ver? Una breve introducción de qué es lo que nos llevó a hablar de este tema. Luego Andrés Venturini nos va a hablar de la normativa de Mercosur, la normativa aplicable a los plásticos en contacto con alimentos. Hablaremos un poco de los usos de plástico en contacto con alimentos en Uruguay. Después profundizaremos bastante en lo que son las posibilidades del plástico reciclado en envases alimentarios. Ahí hablemos de las tecnologías descontaminantes y la barrera funcional. Brevemente comentar algunos aspectos de los biopolímeros en envases alimentarios. Y por último hablar sobre desafíos del plástico en contacto con alimentos, específicamente lo que son las sustancias no agregadas intencionadamente y desafíos en clave economía circular. Les repito que a medida que vayan teniendo alguna duda o alguna consulta específica, lo vayan dejando en el chat. Entonces, cuando hablamos de plástico en contacto con alimentos, tenemos que definir qué es un material en contacto con alimentos. Los alimentos en sí entran en contacto con muchos materiales y artículos durante su producción, procesamiento, almacenamiento, preparación y servicio antes del eventual consumo. Todos esos materiales y artículos se denominan materiales en contacto con alimentos, y se los podría clasificar en aquellos que
están destinados a entrar en contacto con los alimentos, ya están en contacto con los alimentos o pueden razonablemente entrar en contacto con los alimentos o transferir constituyentes a estos con el uso normal o previsible. Esto incluye lo que son envases, útiles de cocina, superficies de trabajo, líneas de procesamiento y la misma materia prima. Si bien todo lo que hablaremos aplica a toda esta gama de productos, nos enfocaremos sobre todo en lo que son los envases en contacto con alimentos. Disculpen, si pueden silenciar el micrófono, gracias. Como mencionaba, específicamente nos enfocaremos un poco en lo que son los envases en contacto con alimentos. Para entrar un poco en contexto y entender el rol que juegan los plásticos en lo que es el envasado y embalaje de alimentos, en Europa, para el año 2019, se tuvo una demanda de materias primas de 50,7 millones de toneladas, de las cuales cerca del 40%, el 39,6%, se destinó a packaging. Este 40% representa 20 millones de toneladas, ¿sí? De las cuales las principales materias primas empleadas son polietileno de alta, polietileno de baja, polipropileno, PET y en menor medida polistireno, polistireno expandido y PVC. Lógicamente que este packaging incluye lo que es para alimentos y para no alimentos. Para alimentos se destinó 8,2 millones de toneladas, ¿sí? Lo que representa el 16% de la demanda total de plásticos. O sea, de toda la demanda de plásticos, el 16% se usa específicamente para envases de alimentos y bebidas. Y un dato no menor es que el 50% de los alimentos que se envasan en Europa, el 50% se envasa en plástico y únicamente representa el 17% de peso de los envases y embalajes para el envasado de alimentos. O sea que el restante 50% de los alimentos que se envasan representa en peso el 83% restante. Entonces, ¿por qué es que se utiliza tanto el plástico para el envasado? Bien, sabemos que los plásticos representan un abanico muy amplio de propiedades que lo hacen óptimo para muchísimas aplicaciones. Es un material versátil, es resistente a la corrosión y a sustancias químicas que atacan a otros materiales, tiene una elevada funcionalidad, tiene un aislamiento térmico y eléctrico muy bueno, baja densidad, lo que representa una ligereza. Son duraderos para actividades exigentes, son transparentes o pueden ser transparentes o también pueden ser coloreados, permiten integración de otros materiales, tiene un costo bajo, fácil de moldear y tiene excelente propiedad de barrera. Sobre esta última propiedad vamos a profundizar bastante a lo largo del café con polímeros. Todas estas propiedades podríamos decir que permiten cumplir con algunos principios que debería de cumplir cualquier envase alimentario, como es, por ejemplo, la protección, ¿sí? Los plásticos son excelentes en cuanto a la propiedad de barrera alimentaria, mantienen en condiciones los productos sin que se contaminen mediante migraciones. Conservación, conserva los productos durante más tiempo, lo que reduce el desperdicio al dar a las personas más tiempo para usarlos o consumirlos antes de que ya no sean adecuados. También permiten el almacenado a bajas temperaturas, ¿sí? Evita el desperdicio, reducen los desperdicios alimentarios específicamente. Y en cuanto al transporte, permite el transporte a grandes distancias de alimentos que si no se tendría acceso, y también por esta facilidad de ser moldeados permiten tener características de ser apilables o ser más eficientes en el uso del espacio que otros materiales. Brevemente, cuando hablamos de protección, además del mantenimiento e integridad del paquete en tema de cierres eficientes, protección durante el almacenamiento y distribución en cuanto a propiedades mecánicas, digamos, que no se rompa y demás, tiene que ser, el envasado primario tiene que mantener en condiciones al alimento que contiene de productos volátiles o contaminación mediante migraciones, ¿sí? Hay básicamente tres propiedades, como les menciono, que después vamos a profundizar, pero que son la permeabilidad, la migración, permeabilidad de gases, por ejemplo,
la migración de sustancias del producto al alimento, y lo que se denomina absorción o migración negativa, que es una migración del alimento hacia el envase. En cuanto a la conservación y evitar el desperdicio, para poner un poco sobre la mesa, fue un tema que se ha hablado y se ha discutido si el envasado reduce los desperdicios alimentarios. En estudios recientes realizados por la American Chemistry Council, se evidencia que un mayor porcentaje de productos envasados reduce los desperdicios alimenticios. Además de que algunos productos, el envasado aumenta su vida útil. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está el ejemplo de pepinos, bananas o carnes que aumentan en gran medida su vida útil. Ya por último, una breve comparación del plástico con otros materiales. Si lo comparamos en cuanto a la cantidad de materia prima requerida para hacer los mismos productos, los plásticos requieren aproximadamente 3,6 veces menos. En cuanto a la energía para obtenerlos y transformarlos, requieren aproximadamente 2 veces menos. Y en lo que son emisiones de CO2, emiten aproximadamente 2,7 veces menos. Entonces, para darle paso a Andrés, sí, que nos va a hablar de la normativa. A pesar de que se utilizan tanto los plásticos, hay que aclarar que no todos los plásticos pueden estar en contacto con alimentos, no todos los plásticos que están permitidos para el contacto con alimentos pueden utilizarse en todas las aplicaciones, o sea, se tiene que ver para qué aplicaciones que se va a usar. Y por último, para esto es que tenemos que tener en cuenta y saber sobre la normativa que aplica a los plásticos en contacto con alimentos. Por lo tanto, dándole paso, Andrés Venturini es de profesión químico-farmacéutico y formado en análisis de ensayos en materiales plásticos por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. Se desempeña como analista en el Departamento de Materiales y Productos Forestales del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, actuando como coordinador del área de plásticos del Departamento del área de juguetes y referente en el laboratorio frente a diferentes actores y organismos relacionados a nivel nacional e internacional, participante en comités técnicos y normativos y otros. Dentro de su función, actúa como delegado por Uruguay en el grupo de trabajo de envases en contacto con alimentos, Comisión de Alimentos SGT número 3 del Mercosur. Entonces, Andrés, si querés compartir. Bueno, buenos días para todos. Gracias, Germán, por la introducción. Voy a compartir mi presentación. Bueno, ahí tienen una pequeña imagen del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, donde, como bien dijo Germán, yo me desempeño como analista. Y bueno, dentro de lo que quería comenzar a hablar, un poquito, si bien Germán hizo una muy buena introducción en cuanto a lo que son los plásticos en contacto con alimentos, sin querer ser redundante con lo que decía Germán, es muy importante saber y tener claro los motivos por los cuales se envasar en plásticos, siendo uno de los más importantes ese menor desperdicio de alimentos, ¿verdad? Nosotros tenemos, según una fuente de Plastics Europe, tenemos un desperdicio de unos 1.300 millones de toneladas anuales de alimentos. Esto hace que con el aumento de la población, el hecho de que lleguen alimentos en buen estado de conservación y la reducción de ese desperdicio se está planteado como un desafío de vital importancia futuro. Siendo los plásticos, y en especial los envases de plásticos, una de las opciones, si no la mejor, para combatir este problema, porque se ofrecen soluciones muy eficientes para que estos alimentos lleguen a los consumidores con la máxima calidad y una prolongación de la vida útil, ¿verdad? Tenemos un menor desperdicio de alimentos, un mejor periodo de conservación debido a las propiedades de los plásticos. Como decía Germán, la barrera al oxígeno, barrera a otros gases, barrera UV, ¿tá? Lo cual también está vinculado al siguiente punto, que es la higiene y seguridad.
Al actuar como barrera, frente a ataques de microorganismos, humedad o rayos ultravioletas, nos permite proteger de eventuales daños físicos y tener una mejor conservación. Como decíamos, como bien dijo Germán también, tenemos el ahorro de recursos, que al ser livianos permiten una mayor eficiencia en transporte, con el consiguiente ahorro de energía y combustible, lo cual se traduce obviamente en una menor huella de carbono respecto de uso de otros materiales. También tenemos las posibilidades de revalorización. Con plásticos tenemos una gran gama de posibilidades de reciclar, reutilizar o bien, en último caso, recuperar energía a través de estos materiales. Y bueno, y por último la innovación, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos una gran gama de materiales como multilaminados que permiten conservación de alimentos sin precedentes. Y bueno, y además podemos hallar los envases activos inteligentes, sea activos para el agregado de agentes antimicrobianos, o bien los inteligentes que nos den una idea del estado de conservación del alimento. Germán ya les adelantó un poquito de cuáles son los fenómenos de interacción que ocurren al tener un producto envasado y también con su entorno. Los tres fenómenos más importantes sería la permeación, que se refiere al intercambio de gases y de radiación entre el ambiente y el producto a través del envase. Esto se puede determinar por parámetros como evaluación de permeabilidad, en fin. El más importante, sobre el cual más nos vamos a centrar en esta presentación, que es la migración, que implica la transferencia de masas del envase al producto. Ahora vamos a ver más adelante qué es lo que puede ocurrir con este fenómeno y cuál es el marco regulatorio y a su vez evaluatorio que nos permite asegurar la inocuidad de los envases. Y por último, la absorción, que sería la retención de componentes del entorno y o del producto hacia el envase. Bien. ¿Cuáles serían entonces los principales ensayos en el laboratorio que nos permitirían evaluar? La identificación de los materiales, las determinaciones de las migraciones totales y específicas. Ahora vamos a ver más adelante en la regulación cuáles son los factores que van a determinar cuáles son las migraciones a hacer en cada caso, sea el material, cuál es el tipo de alimento a envasar, cuáles son las condiciones de envasado y almacenamiento. Otro punto importante es la verificación de inclusión en listas positivas. Vamos a ver qué son las listas positivas y qué implica verificar que cada uno de los materiales, componentes aditivos de la formulación estén incluidos en dichas listas. Permeabilidades a gases o vapor de agua. Y otro punto importante serían los análisis organolépticos, porque vamos a ver que es importante que el envase no altere las propiedades organolépticas del alimento. Vemos aquí entonces cuáles serían las preocupaciones, ¿verdad? Desde el punto de vista sanitario. Esto implica que el uso de estos envases no sea riesgoso para la salud humana y que no se modifique la composición y los caracteres sensoriales del alimento. Estos son digamos, las preocupaciones más importantes, sobre todo a nivel de usuarios. Eso hace que el plástico muchas veces tenga esa mala prensa, ¿verdad? Lo cual muchas veces está basado en un desconocimiento respecto de los controles que se aplican a dichos materiales a nivel de la inocuidad, ¿no? Bueno, a raíz de todas estas... Buen día. A raíz de estas preocupaciones es que se generó, digamos, un marco regulatorio, y a partir de ese marco regulatorio,
vamos a ver cuáles son los controles aplicables en cada caso, en envases o equipamientos en contacto con alimentos. ¿Cómo se crea este marco regulatorio? En este sentido, el Mercosur ha establecido el marco legal, generándolo de esta forma, a través del grupo de envases, el cual pertenece a la Comisión de Alimentos del subgrupo de trabajo número 3 de Mercosur, de reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad. Estas resoluciones son internalizadas en el Uruguay a través de decretos que incorporan estas resoluciones al Reglamento Bromatológico Nacional. El Mercosur, bueno, fue creado, estamos cumpliendo los 30 años, creado por el Tratado de Asunción de Paraguay el marzo del 91, consolidado por el Protocolo de Europeto en Brasil, y bueno, justamente mi trabajo está dentro en el grupo de envases de contacto con alimentos, el cual reporta a la Comisión de Alimentos del SGT número 3. Estamos parte, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en proceso de integración y Venezuela, como sabemos, suspendido. La sede está en el edificio Mercosur. Hay algunos estados asociados como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Esto hay que tenerlo en cuenta después a nivel de reconocimiento de las regulaciones en el tema comercial. Y ahora les planteo allí el esquema de cómo sería el esquema de trabajo para la generación de estos reglamentos técnicos. El grupo de envases se reúne a solicitud de la Comisión de Alimentos con la agenda que se haya acordado previamente. Una frecuencia de 4 veces al año, era en forma presencial, ahora por razones de la pandemia hemos pasado a un formato virtual, ya veremos si se reintegra o no la presencialidad en este caso. En este caso, lo que se hace es una coordinación de agenda previa, donde cada una de las delegaciones puede introducir pedidos de revisión de los reglamentos técnicos, los cuales se ingresan a través de la coordinación nacional de los subgrupos de trabajo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque a raíz de lo que hablemos hoy, de las inquietudes en el uso de plásticos con contacto con alimentos, pueden surgir posibilidades, hay desafíos en el tema, y esto nos puede llevar a tener que hacer pedidos, en fin. El proceso sería el siguiente. El grupo de envases emite los proyectos de resolución, los eleva a la Comisión de Alimentos, luego pasan al GMC para su aprobación, y se emiten las resoluciones que se incorporan en las distintas regulaciones nacionales. ¿Ah? A nivel de la región, Uruguay, como les dije, en el Reglamento Bromatológico Nacional. Argentina los ingresa al capítulo 4 del Código Alimentario Argentino. Brasil emite sus resoluciones de la directoría colegiada, son resoluciones particulares para incorporar, y Paraguay utiliza la misma nomenclatura Mercosur a través de resoluciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Como requerimientos sanitarios básicos para materiales en contacto con alimentos, en la regulación se establecen los principales, que es estar incluidos en listas positivas, vamos a ver que hay listas de monómeros, de polímeros, de aditivos, cumplir con los límites de migración total, cumplir con límites de migración específica, límites de composición, no alterar propiedades organolépticas, y cumplir con requisitos específicos para colorantes y pigmentos, en caso de que sean utilizados, y además hay una prohibición general de la reutilización de plásticos, esto es un punto importante, salvo excepciones que vamos a ver. Excepciones, hay algunos desafíos también para el tema de los reciclados. ¿Cómo se construye esto? Se toman referencias normativas. Hay una tendencia mundial hacia la armonización de regulaciones, teniendo en cuenta, como ya dijimos, las prioridades de cuidado de salud y la eliminación de barreras al comercio. Mercosur ha utilizado en la construcción de sus reglamentos técnicos
distintas normativas internacionales, como el reglamento 10 del 2011 de Europa y sus modificaciones, es el reglamento específico para plásticos, el capítulo 21 del Code of Federal Regulation, de la FDA, y en casos pertinentes para inclusión de sustancias, lo que se conoce como las FCN o Full Contact Notification. Excepcionalmente también se consideran para listas positivas otras legislaciones y recomendaciones debidamente reconocidas, como la BFR de Alemania, que se utiliza mucho sobre todo en lo que es papel, o en el Real Decreto de España, el 847 de 2011. También se han tomado en algunos casos la parte de revestimientos, una legislación holandesa de agua para beber, en fin. En caso de que se incluyan nuevos componentes basados en todas estas regulaciones, se deben respetar las restricciones de uso y los límites de composición y de la migración específica establecidas en cada una de las legislaciones. Bueno, vamos a comenzar un poquito con lo que sería nuestra regulación a nivel regional. Tenemos la resolución GMC del 392, donde nos dan los criterios generales de envases y equipamientos alimentarios en contacto con alimentos. Esta resolución es la resolución marco para todo lo que es la legislación de envases y equipamientos, no solamente de plástico, sino hay que tener en cuenta que hay otros materiales, como metálicos, papel, en fin, diferentes materiales. Luego, en cada resolución específica, vamos a ver los diferentes controles aplicables para cada uno de los materiales. En esta resolución se establece el alcance, en fin, se definen qué son los envases y equipamientos alimentarios que entran en contacto sano con alimentos, se define qué es un revestimiento, se definen los conceptos de migración total y específica, que esto es un punto importante. La migración total refiere a la transferencia de masa del envase hacia el alimento, independientemente de cuál sea la sustancia, sería en total, mientras que la específica refiere a sustancias de interés toxicológico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que eventualmente, dependiendo de cuál sea la resina utilizada, los aditivos que se utilicen y demás, eso va a determinar que se tengan que buscar específicamente esas sustancias. Se definen los límites, se define qué es un simulante alimentario. La idea es, de acuerdo a las distintas clasificaciones de alimentos, se van a aplicar distintos controles, y eso va a llevar a una asignación de simulantes que vamos a ver más adelante. En esta resolución también se establecen los criterios generales en cuanto a buenas prácticas de manufactura, la inclusión en listas positivas, los cumplimientos de límites y restricciones, y la aprobación por estas dos partes para intercambio comercial. Esto es un punto importante, digamos, sobre todo para aquellas empresas que tienen la posibilidad de exportar, ¿no? Muchas veces es necesario y tiene la ventaja de eliminar esas barreras al comercio, el hecho de que un material para contacto con alimentos salga con un informe de ensayo del país de origen, el cual es reconocido en los distintos países de la región. Esto en cuanto a las disposiciones generales. Luego tenemos otra disposición general, que es en cuanto a metodologías analíticas, que es la 32 del 99. Esta es una resolución que no es exhaustiva, ya tiene sus años y han habido modificaciones en la reglamentación. En esta resolución simplemente se describen algunos de los métodos utilizados para migraciones específicas, y vamos a ver en el resto de la regulación que hoy por hoy se utilizan algunas otras normas de ensayo que se van a citar en cada resolución. Tener en cuenta que en esta resolución tenemos simplemente el listado, y además se incluyen algunas referencias para celulósicos, elastómeros, en fin.
Bueno, vamos a pasar al plástico, ya que estamos en CT+. Café con polímeros. Bien. La resolución marco para plásticos es la 5692. Son las disposiciones generales para envases y equipamientos plásticos en contacto con alimentos. Es importante tener claro el campo de aplicación. ¿Por qué? Porque esto aplica tanto a envases, que es lo que uno más intuitivamente tiende a pensar que es lo que se controla, sino además toda la parte de equipamientos. Ahí puede incluir vajilla, revestimientos y accesorios destinados a entrar en contacto con alimentos, materias primas para alimentos y aguas minerales y de mesa, y también, como lo de uso doméstico, elaborado o revestido de material plástico. Esta es una diferencia importante porque la regulación Mercosur aplica también a revestimientos poliméricos que sean aplicados sobre sustratos diferentes al plástico. En cuanto a los aspectos principales, inclusión en listas positivas, criterios de pureza, restricciones de uso, establecimiento de límites, en fin, lo mismo que vimos para las disposiciones general, pero aquí se fijan los límites y ahora lo vamos a ver. Como quería marcar estas dos frases, se me fue la transparencia, perdón. Ahí estamos. Un punto, esta frase es textual de la resolución. Vamos a ver, los envases y equipamientos plásticos en las condiciones previsibles de uso no cederán a los alimentos sustancias indeseables, tóxicas o contaminantes que representen un riesgo para la salud humana en cantidades superiores a los límites de migración total y específica. Y la otra frase importante es que no ocasionarán modificaciones inaceptables de composición de los alimentos. ¿Verdad? Acá, como verán ustedes, están considerados los dos puntos a los cuales hacíamos referencia, que eran las preocupaciones desde el punto de vista sanitario. Esta resolución 5692 fue revisada. Fue revisada en el año 2019. En febrero de 2020 se elevó el proyecto al GMC. En este momento está en consulta pública. ¿Cuál fue el punto más importante de la modificación? Fue el cambio de los límites de migración total. ¿Qué ocurre? Ahora más adelante vamos a ver la lista de aditivos, donde se incorporó todo lo que era del reglamento europeo, y hacía que distintos grupos de sustancia tuvieran límites de migración de 60 miligramos por kilogramo. Nosotros teníamos límites de 50 miligramos por kilogramo y 8 miligramos por decímetro cuadrado, según se hiciera el ensayo por llenado o por contacto. Lo que se hizo fue, al traer la resolución de migración específica de Europa, e incorporar todas esas sustancias a nuestra legislación, hizo que fuera necesario cambiar los límites para armonizar. Esto creo que va a ser un punto importante luego para el reconocimiento de informes por parte de otros países, ¿verdad? O sea, el tema de exportar a Europa y demás. Si bien vamos a ver que algunos de los controles aplicables son diferentes, porque las legislaciones tienen aún sus diferencias, vamos en camino de armonizar y acercarnos más para eliminar esas barreras al comercio. Otro punto importante que quería destacar de la resolución 5692 es lo que tiene que ver con los reciclados, donde se establece una prohibición general de utilización, con algunas excepciones. El tema del uso de scrap, en fin, los materiales provenientes del mismo proceso se pueden reintroducir, ¿verdad? Para poder utilizar. A su vez, también hay algunas resoluciones específicas para el PET. Vamos a ver las de
PCR post-consumo y de PET multicapa, las vamos a ver más adelante. Y además establece en las resoluciones generales la posibilidad del uso de envases retornables para bebidas carbonatadas. Vamos a ver también luego la resolución específica. Bien. Pasamos ahora entonces, luego de ver la parte general, nos vamos metiendo en las resoluciones de listas positivas. ¿Qué es? Antes que nada, porque lo he nombrado muchas veces el tema de listas positivas, pero no dije qué es. Eso está definido en las disposiciones generales. La lista positiva sería una enumeración taxativa de las sustancias que han probado ser fisiológicamente inocuas y cuyo uso está autorizado para la fabricación de materiales en contacto con alimentos. ¿Verdad? Esto es importante porque nos va a permitir evaluar en cada caso. Esto es muy importante sobre todo para los productores de materia prima, que después deben volcar esa información al transformador, para saber cuáles son las resinas de grado alimentario que se pueden utilizar, ¿verdad? En la lista de monómeros y sustancias de partida podemos encontrar justamente monómeros, polímeros, cada uno con sus restricciones de uso. Ahí es básicamente es una tabla donde se describen los componentes con sus restricciones de uso. También incluye, como les decía, revestimientos poliméricos, los cuales se pueden aplicar sobre un sustrato diferente. No se incluyen en esta lista sales de compuestos autorizados, los cuales están permitidas, con algunos límites para la migración de cationes y demás. No se incluyen tampoco sustancias residuales, impurezas de sustancias utilizadas, productos de reacción o productos de descomposición. No se incluyen oligómeros y sustancias macromoleculares naturales o sintéticas, mezclas, monómeros o sustancias de partida para sintetizar. Tampoco se incluyen mezclas de sustancias autorizadas. Esta resolución, como les decía, en armonización con Europa, se actualizó. Elevamos también un proyecto en mayo del año pasado, que también está en consulta pública, donde se incluyeron algunos monómeros provenientes del reglamento de Europa, algunos basados también en FDA. Se hizo un cambio en la restricción en el uso de bifenol A para los artículos destinados a la alimentación de lactantes. Se incluye dentro de esta modificación algunas adecuaciones para los límites de sales, como les decía, aminas aromáticas, en fin. El concepto que quiero que quede acá es el de actualización y armonización. Pasamos entonces a otra importante, que es la resolución 3919, que es la lista positiva de aditivos para la elaboración de materiales plásticos y revestimientos poliméricos destinados a entrar en contacto con alimentos. Aquí tenemos que también fue un proceso largo, fueron casi 4 años, donde se trajo a nuestra legislación todos los aditivos que estaban incluidos en el Reglamento Europeo 10 del 2011 y sus modificaciones, lo cual hizo que se tuvieran que evaluar casi entre 700 y 1000 sustancias, una por una. Y bueno, es un proceso que nos llevó casi 4 años, y además hay que tener en cuenta que en Mercosur, al estar revestimientos, eso le dio mayor complejidad a la resolución. Lo que se hizo, como les decía, se incluyeron los aditivos del reglamento 10 del 2011, se mantiene la nomenclatura MCA, la misma de Europa, lo cual es importante para el seguimiento de las sustancias. Se incluyeron además aquellas sustancias que estaban en la 3207, que era la resolución Mercosur anterior, donde se incorporó un número Mercosur para esas sustancias. Y aquí se actualizaron
restricciones de grupos y sustancias, que fue lo que nos llevó a hacer los cambios de límites en la resolución que vimos anteriormente de disposiciones generales. Bien, dejando un poco de lado la parte de listas, que es un poco, entiendo que es un poco engorrosa y difícil de visualizar, vamos a pasar un poquito a lo que es la resolución específica para la migración, que es la que nos va a ayudar, cuando uno tiene un envase para contacto con alimentos, a definir cuáles serían los controles aplicables. En esta resolución se establecen los criterios básicos para la realización de ensayos de migración, sean las condiciones de elaboración, de almacenamiento y consumo, la clasificación de alimentos, que se clasifican en acuosos no ácidos, los de pH mayor de 4,5, ácidos menor de 4,5, aquellos grasos que contienen grasas entre sus componentes, los alcohólicos, con un contenido de alcohol, está mal, el signo es mayor o igual a 5%, y aquellos alimentos secos. A ver. En cuanto a los criterios básicos que decíamos, en la elaboración, las condiciones se verifican por los plazos generalmente breves, en cuanto a la elaboración, sean las etapas de pasteurización, esterilización o llenado caliente, etc. En almacenamiento, el contacto prolongado sobre toda la vida útil del producto, sea a temperatura ambiente, sea en refrigeración, y el consumo, que implica el calentamiento del alimento dentro del mismo envase, si fuese así. Bien. Vemos entonces en esta resolución la tabla de selección de simulantes. De acuerdo a la que vimos en la anterior, la clasificación de alimentos, va a ser necesario al momento de hacer un estudio de migración, sea total o específica, el asignar un simulante. En el caso de la regulación Mercosur, el simulante A es agua destilada, el simulante B para alimentos acuosos ácidos de pH bajo, menor de 4,5, es solución de ácido acético al 3%, simulante C para alimentos alcohólicos, una solución de etanol al 10%, en agua destilada o desionizada, una concentración que se va a ajustar de acuerdo al contenido de etanol del producto. Simulante D para alimentos grasos, que es una solución de etanol al 95%. Bien. Entonces, esta tabla 1 nos brinda la selección de simulantes para distintos casos de alimentos. ¿Tá? De acuerdo a la tabla, vemos si son grasos, va a aplicar simulante D, si son acuosos ácidos y alcohólicos, B y C. Entonces, la selección de simulantes junto la tabla de alimentos, junto con la tabla de alimentos y la otra tabla, que es las condiciones de contacto, ¿ah? esas tres patas, como quien dice, nos van a definir cuáles son los ensayos a realizar, sabiendo el tipo de alimento que vamos a tener en contacto. El tiempo y las condiciones de temperatura, tiempo y temperatura, nos define los ensayos. Quiero mostrarles acá una diferencia que tenemos en cuanto a la regulación Mercosur con la Europa, en cuanto a la asignación de simulantes. Como ven, en Mercosur se utiliza para alimentos acuosos el simulante A, mientras que Europa cambió a etanol 10%, el simulante B acético es el mismo, el simulante para alcohólicos también cambió en Europa. Europa hace unos años cambió los simulantes, la verdad que fue una sorpresa para todos quienes trabajamos en Mercosur, porque digamos, lo teníamos más unificado, ¿verdad? Y esto hace que, si bien en algunos casos lo podemos hacer,
en el caso de simulantes de alimentos grasos, que Mercosur tiene establecido 95%, mientras que Europa establece el uso de aceites, lo cual tiene algunas dificultades más importantes desde el punto de vista analítico. Y bueno, pero ya veremos en el futuro si armonizamos, si esos ensayos se pueden reconocer igual, porque el uso de simulantes está aprobado, ¿verdad? Y está controlado por ensayos interlaboratorios y demás. Esta resolución de migración además describe la metodología analítica, sea para migración total o migración específica también. Para migración total nos basamos en las normas de la serie de N1186, donde se establecen las condiciones de ensayo, y los métodos de ensayo, porque estos van a depender sobre todo del tipo de envase. En el caso de que sea una botella, se puede hacer por llenado. En caso de films, se puede hacer sea por contacto de una sola cara o por inmersión. En esta serie de normas se establecen las condiciones y la metodología de ensayos. Para total. Para específica, hay una serie de normas también, que es la N13130, donde se establecen para distintas sustancias, distintos procedimientos de ensayo. La otra resolución importante en plásticos a tener en cuenta es el reglamento técnico sobre colorantes y envases, que es la resolución 1510, donde se establecen los requisitos para aminas aromáticas en colorantes orgánicos, para metales y metaloides presentes en colorantes y pigmentos, para la migración del color y la migración específica de metales y otros elementos, donde aquí lo que se hace es una extracción con el simulante B, el ácido acético al 3%. Visto todo esto, para bajarlo un poquito a tierra, si ya no los entreveré mucho, y vamos a poner un caso práctico. Tenemos una botella de PET destinada a estar en contacto con bebidas tipo cola y agua, y que se trata de una resina coloreada. Entonces, ¿qué haríamos con esta botella llegada al laboratorio? Primero ver qué es lo que aplica. Cuanto se le pide, nosotros lo que hacemos es pedirle a quienes nos envían un material para contacto con alimentos. Nosotros les enviamos un formulario donde les pedimos que nos evalúen, que nos manden toda la información que tengan acerca de sustancias de partida y aditivos. ¿Para qué? Para hacer el chequeo de que estén en listas positivas. Y bueno, lo que hacemos es la evaluación del material constitutivo, la identificación de la resina de PET, en este caso, la hacemos por análisis infrarrojo. Es una bebida tipo cola, entonces, según la tabla 2 que habíamos visto de la resolución 3210, va a aplicar la migración total con simulantes A y B. ¿Cuáles van a ser las condiciones? Uno supone que tiene una bebida para una vía cola, va a ser un llenado a temperatura ambiente, va a estar arriba del camión, puede tener un tiempo también entre que se envasa y se consume, un tiempo relativamente grande, lo cual va a hacer que se definan unas condiciones de ensayo establecidas en la resolución 3210 de 10 días a 40 grados. Entonces, esa botella se hace por llenado el ensayo, se determinan las migraciones totales, que es por gravimetría. Se extrae un alíquot alimentario, se evapora y se determina la migración total por gravimetría y se verifica que esté dentro del límite establecido en la resolución 5692, que era donde se establecía el límite de migración total. Aplica también, al ser de PET, las migraciones específicas tanto de ácido tereftálico, isostálico y monoietilenglicol, ¿verdad? De acuerdo a la resolución 3919, donde ahí se están establecidos los límites, y según una de las normas 13130, se hace por HPLC la determinación de estas sustancias en el extracto.
HPLC para tereftálico, isoftálico, y mono y etilenglicol se hace por GC. Al ser una resina coloreada, se hacen también las migraciones específicas de metales y fluoruros, según la resolución 1510, como vimos anteriormente. Bien, hasta aquí habríamos visto un poquito la parte macro de plásticos. Vamos a ver algunas resoluciones específicas para el PET, que están cubiertas en nuestra legislación. La 1693 es la referente a bebidas analcohólicas carbonatadas para envases retornables. Ahí, bueno, nuevamente, debe cumplir las disposiciones generales para envases y equipamientos, en este caso para uso repetido, es algo que omití decir en la parte anterior. En los ensayos de migración, en caso de uso repetido, el ensayo de migración se hace 3 veces sobre la misma muestra. Si las 2 primeras veces da por debajo del límite establecido, no es necesario hacer la tercera. Esta resolución también tiene algunos requisitos en cuanto al proceso de lavado, para las botellas, ausencia de coliformes, ausencia de mesófilos aerobios. Debe tener un requisito de rótulo exclusivo, uso exclusivo para. Y bueno, los establecimientos que operan con retornables deben tener su habilitación, en fin. La otra resolución, la segunda, referida a PET, es la que tiene que ver con los multicapa de único uso para bebidas analcohólicas carbonatadas. Aquí se define lo que es un envase PET multicapa, obtenido por el proceso de coinyección soplado, por una capa externa de PET virgen, una capa intermedia de reciclado y una capa interna de PET virgen que actúa como barrera funcional. Este concepto de barrera funcional en la regulación Mercosur solo lo vemos en esta resolución, no está en el resto de la regulación. Esta es otra diferencia con otras legislaciones, donde el uso de la barrera funcional está más extendido y puede dar una mayor facilidad al uso de reciclados, que puede ser un desafío importante a futuro. Se define, bueno, qué es el PET post-consumo, el PET de descarte industrial, y cuál es el proceso de fabricación. En fin, es una resolución específica en cuanto a lo que sería la operativa y la habilitación de quienes puedan fabricar este tipo de envases. Y por último, y para luego darle paso nuevamente a Germán, en cuanto a lo que tiene que ver con desafíos y demás, vamos a ver la resolución 30 del 7, que es la que tiene que ver con los envases de PET postconsumo reciclado de grado alimentario, destinados a entrar en contacto con alimentos. Aquí se establecen los requisitos generales y los criterios de evaluación para aprobación y autorización y registro de envases de PET elaborados con proporciones variables de PET virgen y PET postconsumo reciclado. Aparecen algunas definiciones interesantes que después Germán las va a explicar un poquito más en los desafíos, donde es lo que se llama el Challenge Test o procedimiento de evaluación normalizado, cuál es un protocolo de análisis destinado a evaluar la eficiencia o eliminación de contaminantes, un método de reciclado físico y o químico en el que se procesa el PET postconsumo y o de descarte industrial. Estos procedimientos de descontaminación van a ser validados con el Challenge Test, ¿tá? Donde lo que se hace es utilizar los contaminantes modelo, se agregan antes del proceso de descontaminación determinados posibles contaminantes que puedan haber estado en contacto con el PET durante el proceso durante la vida útil, ¿verdad? Siendo representativos, y lo que se hace es evaluar luego de ese proceso de descontaminación que los contaminantes no estén en las cantidades mínimas detectables, ¿verdad? Están establecidos
en el método analítico. Bien. Por último, hacemos referencia también a algo que Germán va a hablar luego, que son las cartas de no objeción, respecto del uso del PET-PCR grado alimentario, donde lo que se trae aquí es aprobaciones de uso especiales. Es un concepto que introdujo FDA, que también lo está utilizando EFSA ahora, donde se validan los procesos de descontaminación. Esto es importante pensarlo como desafío para incorporar otros procesos de descontaminación que permitan el uso de otros materiales distintos del PET, reciclados para contacto alimentario. En fin. Bien, hay otras resoluciones específicas y quiero, antes de dar paso nuevamente a Germán, mostrar algunas resoluciones que hay para otros materiales. Tenemos para metálicos, tenemos para celulósicos, tenemos para cocción y filtración en caliente, tenemos para hacer películas de celulosa regenerada, para tripas. En fin, es una legislación bastante abarcativa, elastómeros, adhesivos, parafinas, en fin. Y últimamente lo que estamos trabajando es en un reglamento para silicones, dado la gran cantidad sobre todo en la parte de utensilios, estamos trabajando ahora en un reglamento específico para lo que es silicones. Bien, Germán, yo estaría dejando de compartir y ahora te doy paso nuevamente y quedamos al final para las preguntas. Bien, bien. Les recuerdo, ya hay alguna pregunta, pero les recuerdo que pueden ir dejándolas en el chat, ¿sí? Que al final, como recién mencionaba Andrés, estaremos respondiéndolas y la idea es tener un espacio de intercambio para con ustedes. Entonces, para continuar un poco de los usos, que ahora vamos a hablar sobre todo de usos a nivel local de los plásticos en contacto con alimentos, y ya después entrar en lo que son algunas tendencias que Andrés dejó sobre la mesa, el uso de reciclado y las diferencias que tenemos tanto, por ejemplo, con la FDA, que es la Food and Drug Administration, que es lo que regula el uso de sustancias para contacto con alimentos, por ejemplo, en Estados Unidos, o la EFSA, que es la European Food Safety Administration, que es lo que regula para toda la Unión Europea. Bien, entonces, a nivel local, ¿qué es lo que tenemos? Generalmente la mayoría de los productos plásticos que se elaboran, estamos hablando de plásticos de un solo uso en su gran mayoría, lo que son envases, bandejas, botellas, films y demás, que principalmente se hacen de PET, polietilenos, polipropilenos, poliestireno expandido y demás. También se tiene, lógicamente, una gama amplia de productos, pero sobre todo en lo que son botellas, de lo que no serían plástico de un solo uso. Acá tenemos productos retornables, como son las botellas y bidones. Por ejemplo, ahora se está utilizando en algunos casos también cajones o algún otro producto que tampoco entra dentro de lo que es un plástico de un solo uso, como ahí podemos ver cajones que se pueden utilizar para la industria cárnica o la industria de pescado, ¿sí? Que son productos que se utilizan dentro de la empresa, de las fábricas, para el transporte interno, muchas veces de mercadería, que también deben de cumplir con toda la reglamentación que mencionó Andrés, ¿sí? Y en este caso estaríamos hablando de un plástico que lógicamente no es de un solo uso, sino que está pensado para tener una larga vida en su uso. Ahora, algunas innovaciones, digamos, que salen por el normal de estos productos, ¿sí? Que se han comenzado a ver con el paso del tiempo. Vamos a hablar un poco de, por ejemplo, el PET reciclado en contacto con alimentos, que mencionaba Andrés, que se permite, por ejemplo, en lo que es detrás de una barrera funcional, que es un concepto que lo vamos a explicar un poco más en profundidad. Si pudiéramos, ¿cómo permite la reglamentación la inclusión del PET reciclado dentro del envase? Bueno, como mencionaba Andrés,
eso de detrás de la barrera funcional. Que si pudiéramos hacer un zoom y ver cómo es la estructura interna de la botella, veríamos que está formado por al menos quizás 2 capas de PET virgen, una que está en contacto con el alimento, que es la que hace de barrera, y otra que puede estar por la capa exterior. Y tiene un núcleo de PET reciclado. Esto se hace, por ejemplo, mediante el mecanismo de coinyección, ¿sí? Después el posterior soplado, donde se va inyectando una capa a la vez, formando esta estructura de tricapa. ¿Sí? Un proceso muy similar a esto también se utiliza para lo que son bandejas. ¿Sí? En el caso no estaríamos hablando de una coinyección, sino una coextrusión, donde se van depositando capas del PET virgen y el PET reciclado, formando láminas, y esas láminas después se las termoformaría para realizar las bandejas. Otro tipo de envases innovadores que podemos ver y que también cumplen con todo este tipo de normativas, los envases en contacto con alimentos, son lo que se denominan los envases activos, y esto es algo que, además de permitirlo muchos materiales, ¿sí? Hay algunas aplicaciones que son más fáciles o más aplicables en lo que son los envases plásticos. ¿Qué es un envase activo? Son aquellos cuyos constituyentes han sido incluidos, ya sea en el material de embalaje o en el espacio vacío entre el producto y el embalaje, con el fin de aumentar el rendimiento del sistema de envasado. O sea, agentes que le agregamos al producto para poder mejorar la durabilidad del producto o que mantenga la calidad. ¿Sí? Los usos más comunes son para proteger del oxígeno y la humedad. Como control de humedad, generalmente se tiene esos sachets que absorben la humedad que pueda liberar el producto, que lo que logran es suprimir o disminuir la actividad del agua y evitar el crecimiento microbiano. ¿Sí? Para esto se colocan esos sachets que ven en la imagen de la izquierda. Otro tipo de control que se tiene es el control del oxígeno. ¿Sí? Es un poco similar. El elevado contenido de oxígeno en un envase de alimentos puede permitir crecimiento microbiano, cambios de color, pérdida nutricional y reducción de la vida útil del producto. ¿Qué es lo que genera el oxígeno? El oxígeno genera una oxidación del producto que va a disminuir la calidad del alimento, ¿sí? Y también acortando su vida útil. Entonces, para esto también se tienen algunos productos en formato de sachets que disminuyen la actividad del oxígeno con el alimento, o también se tienen lo que son los envases de atmósfera modificada, donde se puede poner una atmósfera inerte para que no reaccione con el producto, de esa manera manteniendo la calidad. También se tienen aditivos para el control microbiano, ¿sí? Que generan un efecto similar. Generan que en caso de poder existir una contaminación, que ésta no reaccione con el alimento. Por otro lado, tenemos lo que son los envases inteligentes, ¿sí? Que los envases inteligentes son los que contienen un indicador interno o externo que brinda información acerca de los aspectos de la historia del embalaje o de la calidad del producto contenido. O sea, son una extensión digamos, de la comunicación del producto con el consumidor, informándole si ese producto, por ejemplo, tuvo una cadena de frío constante, si pasado determinado tiempo sigue estando en condiciones de consumirse o no. De los más comunes son, como en la imagen de la izquierda, los indicadores de fugas, que basados en oxígeno y dióxido de carbono principalmente, en función de reacciones enzimáticas que puedan tener el componente que se le agrega, comunican al consumidor mediante un cambio de color, en este caso, si está en condiciones o no, si perdió determinada cantidad de oxígeno y ya no está en condiciones, o si sigue estando en condiciones. Después tenemos, por ejemplo, lo que son los indicadores de frescura, que indican el deterioro o la falta de frescura del producto, que son muy comunes y muy empleados.
hay muchas patentes. Por más que sean muy empleados localmente, no es muy común encontrarse con este tipo de indicadores. ¿Sí? Quizás lo más parecido que se me viene en mente fue ese envase de la cerveza Pilsen, que tenía un indicador de cuando la cerveza consideraban ellos que estaba a punto para ser bebida. Pero lógicamente eso igualmente no es un indicador de el estado salubre, digamos, del producto. Ya para entrar un poco en lo que son algunas tendencias y las posibilidades que se tienen del plástico reciclado en envases alimentarios, ¿sí? Vamos a introducirnos bastante en cuáles son las posibilidades que se tienen con otras reglamentaciones y también verlo aplicado, cómo se podría aplicar acá, que Andrés un poco ya lo mencionó. ¿Sí? Esta imagen que ven es una imagen de los usos para el plástico reciclado en envases alimentarios que se tiene en España, en la Unión Europea en sí. Ese también es el símbolo de envase alimentario, que es obligatorio su incorporación. ¿Sí? A nivel Mercosur no se tiene un indicador, un logotipo obligatorio. Eso quería aclarar, Germán. Nosotros no lo tenemos. Sí. A nivel Mercosur no se tiene, eso es a nivel Europa, y la FDA creo que tampoco lo tiene, si no me confundo. Entonces, acá pueden ver que como primer forma de incorporación de reciclado está lo que es el rechazo de producción, el scrap, que Andrés mencionaba de sus diapositivas, que eso está permitido, está excepto, o sea, si se tiene scrap de un producto virgen que era para contacto con alimentos, se lo puede reintroducir para la elaboración de productos. Se tiene una segunda posibilidad, que son los plásticos reciclados de procesos autorizados por EFSA. Esto lo extiendo a lo que son procesos autorizados por la FDA, que ya vamos a ver. Y tercero son los plásticos reciclados usados por detrás de una barrera funcional, que nosotros lo tenemos a nivel Mercosur únicamente aprobado para lo que es el PET. Entonces, para hablar un poco de lo que son estos procesos autorizados, que también fue mencionado a nivel Mercosur, pero únicamente para el PET y mediante evaluación de Mercosur. Los procesos autorizados, estamos hablando de tecnologías de descontaminación de los plásticos reciclados. Entonces, ¿por qué es que tenemos que hablar de tecnologías de descontaminación? Los productos plásticos pueden contaminarse debido a mala utilización o también debido a que sistemas de gestión no adecuados o que no están de la mejor manera. Los materiales entran en contacto con otros materiales, también materia orgánica, y se pueden contaminar, absorbiendo sustancias que no están permitidas desde luego para volver a transformarse en un producto para envase alimentario. Para descontaminar esos plásticos reciclados de sustancias no permitidas o que puedan ser perjudiciales para la salud, se precisa de procesos más exigentes que el reciclado mecánico convencional, ese lavado, triturado y peletizado. Entonces, esto lo que se hace es se elaboran tecnologías y esas tecnologías se evalúa si descontaminan o no. Esta es una imagen de hasta el 2018, ¿sí? Cuántas tecnologías a nivel de EFSA y de FDA se tenían aprobadas. FDA son las columnas en negro y la EFSA son las columnas en gris. Pueden ver que hay bastantes más aprobadas por la FDA, sobre todo para poliolefinas y otros materiales, además del PET. Para el caso de la EFSA, hasta 2018 no se tenía, por ejemplo, ninguna tecnología aprobada para la descontaminación del poliestireno, y eran muy pocas los casos para poliolefinas. Básicamente, para las dos agencias, digamos, la mayoría de los procesos autorizados han sido para el PET. Y algo a diferenciar sobre qué es lo que autoriza la EFSA y qué es lo que autoriza la FDA. EFSA aprueba, digamos, un proceso completo de reciclado, y la FDA aprueba específicamente la tecnología. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la EFSA apruebe el proceso? Que si yo quiero certificar que yo obtengo un producto determinado, o sea, un producto claramente diferenciado,
y ese lo voy a introducir en el proceso de reciclado con la tecnología, y ese material lo voy a utilizar para determinado producto, se puede hacer una evaluación de todo ese proceso. FDA no funciona de esa manera. FDA aprueba directamente la tecnología de reciclado, sin importar, digamos, todo el proceso detrás. Entonces, para meternos un poquito y entender cómo es que esto funciona, vamos a hablar un poco de lo que es el Challenge Test, que es más o menos es la demostración, cómo demuestran la descontaminación de estos productos. Si se quiere demostrar la descontaminación, se hace la solicitud a la EFSA y a la FDA, y lo que se hace es, se recomienda, se simula el uso indebido por parte del consumidor exponiendo el polímero virgen, ¿sí?, a contaminantes sustitutos seleccionados de esa tabla que vemos ahí, y luego esa sustancia contaminada se la pasa por el proceso de reciclaje para evaluar su grado de descontaminación. Entonces, lo que se hace es, a partir, por ejemplo, de botellas o recipientes hechos a partir de materia prima virgen, se lo muele, se forman escamas, esas escamas se las contamina, ¿sí?, con estos contaminantes, con las concentraciones que indica. No tiene por qué ser un solo contaminante, se puede hacer lo que ellos denominan un cóctel, que es poner varios contaminantes juntos con algún solvente, que puede ser el hexano. Esa combinación se permite siempre y cuando los contaminantes no reaccionen entre sí. Bien, y de esa luego que la sustancia está contaminada, se lo almacena, o sea, se arma esa mezcla del contaminante con las escamas, se lo deja 2 semanas a 40 grados con una agitación periódica, y ahí se considera que, bueno, todo eso, esa sustancia fue contaminada. Luego de eso se lo somete al proceso de reciclado y se evalúa la eficiencia del proceso. Esto lógicamente representa el peor grado que podría llegar a tener los productos a ser reciclados, ¿sí? O sea, se considera que cualquier contaminación que pueda existir post consumo por parte de los consumidores va a ser menor que el ensayo realizado. Entonces, en ese caso, lo que vamos a ver, por ejemplo, lo que están viendo es una evaluación de seguridad para un proceso de reciclado, que es el proceso EREMA, donde se realizó la contaminación del PET con distintos contaminantes, y lo que se hace y se presenta en estos documentos es una tabla que muestra la contaminación antes del proceso de descontaminación, la contaminación luego del proceso de descontaminación y la eficiencia del proceso. Para el caso del PET pueden ver que la eficiencia del proceso es bastante alta para todos los contaminantes, ¿sí? En particular para esta tecnología y para esta evaluación también se estudió qué porcentaje de ese PET reciclado se podía incorporar tanto para botellas como para bandejas en función del tiempo de residencia que tuviera en los reactores de descontaminación. Y ahí lo que se puede ver es que a medida que aumenta el tiempo de residencia, aumenta el contenido de reciclado permitido tanto para botellas como para recipientes. En el caso de la FDA, no se elaboran esos documentos tan extensos de evaluación de la seguridad del proceso, sino que se realiza una carta de no objeción, Andrés la mencionó, que lo que indica, le indican al solicitante que el proceso, la tecnología está aprobada y que el material de salida se puede usar en tanto porcentaje. Eso lo pueden llegar a indicar en la carta de no objeción. Pero básicamente es un documento bastante más corto que esa respuesta de la solicitud del solicitante. Entonces, vale la pena un poco también ver, para entender la diferencia que existe aún con la cantidad de tecnologías para el PET y para poliolefina. Por ejemplo, esta es una evaluación de seguridad para un proceso de reciclado de polietileno de alta densidad, ¿sí? Donde nuevamente podemos ver la tabla donde indica la contaminación previa y la contaminación posterior,
y el grado de descontaminación, la eficiencia de la descontaminación. Entonces, para algunos contaminantes es muy buena la descontaminación, pero para varios no es para nada buena. En el caso, por ejemplo, ahí tenemos porcentajes de 45% o 32%. ¿Qué se realiza en este caso? En general lo que realiza la EFSA es eh, elaboran productos, por ejemplo, con 15% de reciclado o 30% de reciclado y simulan los ensayos de migración bajo ciertas condiciones. Y en ese caso evalúan si aprueba o no aprobarían esos ensayos. Luego, en lo que son las conclusiones de la evaluación, para este caso, por ejemplo, indican que solo permiten el uso hasta 30% de reciclado para lo que son bandejas para el transporte de frutas, vegetales y hongos, para también temperaturas por debajo de la temperatura ambiente. Entonces, esto es una diferencia bastante grande con lo que es el PET. Hay algunos, por ejemplo, algunas aprobaciones, sí que están para el 100%, pero son en base a el proceso en general, donde ya entra en juego un poco el circuito cerrado que pueda tener una empresa con su producto. Algo que también quería destacar para también mencionar una limitante que tienen este tipo de reciclado de envase alimentario. En este caso, acá lo que pueden ver es que indica que el proceso de recuperación tiene que partir a partir del 99%, tiene que haber sido de lo que se recuperó para reciclar, tiene que ser previamente sido material para contacto alimentario. Entonces, esto es una limitante tanto para el PET, pero el PET exige 95%, y el polietileno o polipropileno exigen el 100% o 99%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que se introduzca al proceso de reciclado tiene que, en su primer uso, haber sido un envase para contacto con alimentos previamente. ¿A qué se debe la diferencia del PET que exige 95% y el polipropileno o polietileno, por ejemplo, que exigen un 99 o 100%? Bueno, se basa en parte a lo que son las propiedades de barrera que tienen los distintos polímeros. El polietileno y el polipropileno tienen peores propiedades de barrera, por lo que se pueden contaminar más que un PET, que una diferencia de ese 5% que no sea grado alimentario no va a significar una pérdida de la calidad del material. También dentro de lo que son tecnologías de contaminación entra todas las tecnologías de reciclaje químico. Si alguien quiere incorporar una tecnología de reciclaje químico para poder generar materia prima reciclada, tiene que realizarse todos los ensayos del challenge test y demás. Entonces, básicamente mencionar el reciclaje químico, que es, el reciclaje químico se separa en dos procesos grandes, lo que es la termólisis, que es la descomposición únicamente mediante la adición de presión y temperatura, lo que genera en mayor medida combustibles, líquidos, aceites pesados, también gases, que algunos de esos gases se pueden reutilizar para regenerar monómeros y terminar en polímeros. Pero lo que más interesa, digamos, para la incorporación nuevamente de poder volver a confeccionar productos, es el segundo proceso, que es lo que se denomina solvólisis, que son reacciones que se dan a temperaturas elevadas, a presión, pero con el agregado de un solvente, que, que lo que haga, lo que logra es descomponer esos materiales en los monómeros bases o los polímeros para volver a poder generar el proceso de repolimerización. ¿Sí? En este caso pueden ver que el PET tiene dos líneas, digamos, que se podrían utilizar, lo que es la purificación, que directamente se logran volver a regenerar el polímero, o una depolimerización al grado de monómero. Algunas de los principales procesos de reciclado químico que hay son básicamente para el reciclado de PET,
Luego se tienen varios procesos de lo que era la termólisis, pero la pirólisis, como les digo, es más para obtener combustibles. Ese es el uso principal que se le da. Pero en lo que es la solvólisis se tiene distintos mecanismos con distintos solventes que se basan en agua, metano, amina o glicólisis o glicol. Entonces, si quisieran profundizar o conocer más de estas tecnologías, tanto esto es una tabla de la FDA, es extraído de una página web, de la página que está ahí mencionada, donde tienen todas las tecnologías que se han aprobado con la fecha, para qué polímero y qué tipo de reciclaje es, si es un reciclaje químico, si es un reciclaje mecánico, ¿sí? Y también tienen los usos y limitaciones que tiene esa aprobación. Idéntico para la EFSA, que si entran en la parte de polímeros y reciclado, pueden ver los documentos de evaluación de seguridad para los distintos procesos. Como les menciono, estos documentos de la EFSA son mucho más extensos, explican un poco más de la tecnología, además de incluir todas las tablas y las limitantes. Entonces, vamos a ver brevemente algunos ejemplos. ¿Sí? Acá estamos viendo lo que es una tecnología de EREMA Vacurema. Es de lo más común que se utilizan. Muchas tecnologías son homólogas o son muy similares a este proceso. Son una variante de la extrusión monotornillo, donde el material a reciclar se añade en forma de film o de escama, por aquí arriba que ven que dice PET flake, que es en escamas, ¿sí? Donde se lo tritura y se lo lleva a una temperatura cercana a los 100 grados y tiene una agitación constante. Esto favorece luego la alimentación de los tornillos, ¿sí? Estos tanques de acondicionamiento tienen un sistema muy fuerte de venteo para extraer los volátiles. Luego de que pasan por esta primera etapa de acondicionamiento, pasan a un segundo reactor donde se le eleva la temperatura y se lo mezcla, se lo agita más fuerte, y también con un sistema de venteo fuerte que tiene una extracción de volátiles muy buena, que logra realmente niveles de descontaminación muy altos. ¿Sí? Esto, por ejemplo, acá pueden ver que esta alimentación, se tienen dos tanques para lograr tener un proceso continuo. ¿Sí? Si se tuviera solo un tanque, esto sería un proceso discontinuo, porque mientras se descontamina en un tanque y se eleva la temperatura, en el otro se alimenta al reactor de descontaminación. Y bien, son equipos dentro de todo compactos que se adquieren en línea completa. No se cuenta con este tipo de sistemas a nivel local, ¿sí? El PET reciclado que se tiene en Uruguay es en formato de escama, pero ese se lo manda al exterior a descontaminar y luego se lo reintroduce. Otro tipo de tecnología de descontaminación son lo que son extrusoras que se denominan ring extruder. ¿Sí? Esto fue una tecnología que se desarrolló específicamente en su momento para una empresa muy grande de bebidas, y luego se continuó con la línea. Y este proceso sí únicamente se utiliza para la descontaminación del PET. Se caracteriza por una estructura de husillos organizados a modo de revólver. También se conoce también como extrusora planetaria. Es un diseño que incrementa el tiempo de residencia del polímero en los tornillos, y al aumentar el tiempo de residencia se puede disminuir un poco la mezcla violenta que se tendría que realizar para lograr una extracción profunda de los volátiles. A lo largo de toda la camisa tiene sistemas de venteo y de volátiles, ¿sí? Y se caracteriza por una gran capacidad de desgasificación y eliminación de volátiles, por eso que le menciono de las zonas de venteo y demás, que son realmente muy eficientes, pero esto sí es específicamente únicamente para lo que es PET.
Luego, nuevamente, para hablar ahora de lo que son los plásticos reciclados usados por detrás de una barrera funcional. Vamos a ver específicamente de qué hablamos cuando hablamos de una barrera funcional, vamos a definir el término. Es una capa o multicapa en el interior de los productos en contacto con alimentos que impide la migración hacia los alimentos de las sustancias que se encuentran detrás de ella. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene, por ejemplo, una capa de plástico reciclado, una barrera funcional que puede ser plástico virgen, ¿sí? O una sustancia que no permita la migración de ese plástico reciclado para el alimento. Entonces, tanto para la EFSA como la FDA permiten utilizar sustancias no autorizadas en las listas de, como puede ser la lista positiva que mencionaba Andrés para Mercosur, siempre y cuando cumplan con algunos criterios y los límites de migración se mantengan por debajo de 10 partes por millón, que son 0,1 miligramo por kilogramo. Lógicamente, por más que se permiten sustancias no autorizadas, quedan excluidas sustancias mutágenas, carcinogénicas, tóxicas para la reproducción y nanopartículas. Entonces, la diferencia básicamente con Mercosur es que esto está aprobado para más materiales o más sustancias, no únicamente el PET, que es la aprobación que se tiene acá. Entonces, ¿qué es lo que también, igualmente, qué es lo que se hace? Se hace un proceso similar, se hace una especie de challenge test, que lo que se hace, lo que se va a utilizar como reciclado, se toma un plástico, un polímero virgen, se lo contamina, luego se realiza el envase, ¿sí? Se pone la barrera funcional y se hace el ensayo de migración para corroborar que esa barrera funcional efectivamente está funcionando y mantiene los límites solicitados por la normativa. Y acá ponemos un ejemplo de algunos de los productos que se pueden obtener, que pues son, por ejemplo, una bandeja de polipropileno que tiene una capa de polipropileno reciclado intermedia. En este caso estamos viendo una bandeja que tiene 5 capas, ¿sí? Polipropileno, polipropileno reciclado, EVOH, que el EVOH es lo que estaría funcionando como el material de barrera, y luego una capa final de polipropileno. Bien, sobre bioplásticos en envases alimentarios vamos a mencionar algunas menciones simplemente, ¿no? Siempre cuando hablamos de bioplásticos, recordar que bioplásticos estamos hablando de los que son de origen biogénico, ¿sí? Por ejemplo, que puede ser un biopet, un biopolietileno, ¿sí? Que son de origen biogénico, pero que no son biodegradables. Y luego tenemos también dentro de lo que son bioplásticos todos los que son biodegradables, que nuevamente podemos hablar de los que son de origen renovable, como el PLA, o de los que son de origen fósil, como PCL, que es la policaprolactona, que es con lo que, por ejemplo, se elaboran las bolsas de supermercado. Entonces, básicamente, primero que nada, decir, los bioplásticos, ¿sí? Están sujetos a la misma normativa que los plásticos convencionales. Sí, por ejemplo, el PLA, el monómero base, que es el ácido láctico, está incluido dentro de las listas positivas de Mercosur, por lo que está aprobado su uso y se lo debería analizar con los mismos criterios. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención o qué es lo que hay que tener en cuenta? Recientemente se está intentando analizar en profundidad para evaluar si efectivamente es correcto o no correcto el uso de bioplásticos, más allá de la huella de carbono, que también es muy importante tenerla en cuenta. Se analiza la toxicidad, ¿sí? Se analiza la toxicidad de cáncer y la toxicidad de otros contaminantes no cancerígenos, ¿sí? En este caso les muestro las gráficas de una comparación, ¿sí? De lo que son polímeros utilizados para elaboración de films, donde incluyen biopolímeros como un biopolietileno en baja o el PLA, también está el almidón, y bueno, como otro caso el CO2, que es un poco más complejo las tecnologías que se utilizan para elaborar plásticos a partir de CO2. Y también debajo están la misma comparativa, pero para polímeros que se utilizan para la elaboración de botellas. Entonces, ¿qué es lo que se puede ver en estos casos?
que para algunos polímeros y para algunas aplicaciones son más tóxicos los biopolímeros que los plásticos convencionales. Pero esto únicamente a modo de tenerlo en cuenta y para que cada vez que vamos a elaborar un producto hay que tener en cuenta también estos requerimientos, ¿no? Si es un producto que va a ser más tóxico o no, más allá de también analizar la huella de carbono. Ya entrando en lo que son los desafíos del plástico en contacto con alimentos, vamos a hablar un poco de lo que son las sustancias no agregadas intencionadamente. Las sustancias no agregadas intencionadamente son sustancias químicas que están presentes en un material en contacto con alimentos, pero que no se han agregado por razones técnicas durante el proceso de producción, como un aditivo o un master batch para colorear. Aditivos y máster se consideran lo que son sustancias agregadas intencionadamente, ¿sí? Muchos de estos NIAs pueden migrar a los de los materiales a los alimentos, pero el tema radica en que son muy difíciles de comprender y controlar completamente estos procesos. Obviamente no se limitan únicamente a los plásticos, los NIAs están presentes en todos los materiales en contacto con alimentos. Entonces, ¿qué fuentes tienen estas sustancias no agregadas intencionadamente? Son sustancias que parten de productos secundarios, ¿sí? En la elaboración de los polímeros pueden haber reacciones secundarias que generen productos secundarios no deseados originalmente. Pueden también partir de productos de degradación, ¿sí? Y de contaminantes. Los productos secundarios se forman durante la producción de sustancias de partida y etapas de fabricación posterior. O sea, por ejemplo, lo que son productos de degradación muchas veces parten de algunos aditivos, antioxidantes, estabilizantes, que se degradan durante la utilización del producto, generando productos de degradación, que luego cuando los vayamos a reciclar van a seguir existiendo y hay que tenerlos en cuenta. Y también el tema de contaminantes, nuevamente el uso indebido puede tener contaminantes que no eran deseados y los malos sistemas de gestión pueden también repercutir en esto. Pero ¿cuál es el problema o por qué ha cobrado tanto interés en los últimos años? El aumento de preocupación se basa en poder mejorar los procesos de análisis químico para poder identificar estas sustancias y cuantificarlas. Acá en la imagen que ven, muestra más o menos una relación simplemente a modo visual, que existen sustancias no agregadas intencionadamente que son detectadas, identificadas y evaluadas, y para ello se puede realizar cierto control, pero luego se tienen sustancias detectadas e identificadas, pero que no han sido evaluadas, no se, no se logran evaluar con las tecnologías actuales. Se sabe que hay sustancias que son detectadas, ¿sí? Porque las tecnologías permiten detectar sustancias no identificables. Y por último también se sabe que existen sustancias que ni siquiera se logran detectar. Y dentro de eso se estima que hay entre 10.000 y 100.000 sustancias que pueden ser no detectables. Entonces, se espera que en estos años poder mejorar las tecnologías de análisis para poder identificar y cuantificar estas sustancias. Actualmente las que se han identificado y estudiado, ninguna se genera en contenidos que puedan llegar a ser perjudiciales para la salud, pero podría ser que se comiencen a identificar alguna que se genere, que si lo sea, entonces se la debería comenzar a tener en consideración. Lo que son desafíos en clave de economía circular, ¿sí? Hay, para mencionar algunos, lo que es la potenciación de las barreras funcionales, o sea, se precisaría que con el tiempo aumentemos la capacidad de elaborar productos con barreras funcionales para poder incorporar el material reciclado en los productos.
La mejora de los procesos de descontaminación de los plásticos es un desafío claro. La introducción de material reciclado en el mercado, la mejora de la calidad de los plásticos conseguida basada principalmente en las propiedades mecánicas y migratorias de los materiales, y la mejora de la percepción del material reciclado por parte del público en general. Para profundizar un poco en cuanto a la tecnología de descontaminación, específicamente se precisa mejorar mucho en lo que son poliolefinas y otros materiales, ¿sí? Las poliolefinas, como polietileno y polipropileno, son utilizadas para envasado de alimentos en gran cantidad, y hasta ahora los procedimientos propuestos para el reciclado de estos polímeros se basa en las tecnologías desarrolladas para el PET, que si bien, como veíamos, hasta cierto porcentaje se logra obtener una descontaminación correcta, o para poder incorporar hasta un 30% o más, no son del todo eficientes. ¿Por qué es que esta diferencia de la descontaminación del PET con las poliolefinas? Básicamente por las peores propiedades barreras que tiene el polipropileno y el polietileno comparado con el PET, que lo que hacen es que a lo largo de la vida útil se contaminen en mayor medida, migran más materiales y luego para la descontaminación se requieren de procesos más exigentes. Y por otro lado, también la temperatura de procesamiento y descontaminación son inferiores en poliolefinas. ¿Por qué? Por la baja estabilidad térmica que tienen estos polímeros. Esto hace que con las tecnologías actuales no se logren tener una correcta descontaminación, o que pueda ser fácilmente utilizable, ¿sí? Se tienen estas dificultades que lo que están haciendo es ver nuevos mecanismos de descontaminación para poliolefinas para que sean más fáciles de aplicar, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, también el reciclado químico tiene claros desafíos. Actualmente está muy disputado el tema de si efectivamente es una tecnología aplicable, si es una solución o no. En este cuadro únicamente se ve, por ejemplo, para el caso de pirólisis, y también puede ser extrapolable a lo que es la solvólisis, las ventajas y desventajas de los procesos a baja temperatura y a alta temperatura. Los procesos que generan una despolimerización completa son procesos de alta temperatura que requieren eh, energía, entregarle energía, mucha energía, o sea, tiene una huella de carbono elevada. También se utilizan, por ejemplo, cuando se utilizan algunos solventes, se utilizan químicos tóxicos que se terminan liberando al ambiente, por lo cual no está consolidado, digamos, si efectivamente es una buena tecnología a emplear o no, por lo que también es una área donde se están realizando muchas investigaciones. Bien, en cuanto a la introducción de material reciclado en el mercado, la mejora de la calidad de los plásticos conseguida y la mejora de la percepción del material reciclado por parte del público en general, básicamente podemos hablar de sistemas de gestión de residuos, ¿sí? En este caso, para lo que es la cadena desde la concepción hasta el reciclado y la vuelta a introducir ese reciclado en los productos. A nivel local tenemos bajas tasas de recuperado, reciclado, que en algunos casos, como la calidad del material es baja, se dificulta su reintroducción en el mercado. Además de lo que les mencionaba, no hay tecnologías, por ejemplo, de descontaminación localmente, ¿sí? Lo que hace también más costosa la materia prima. Entonces, son algunas limitantes que se tienen para la vuelta a introducir en el mercado, que si bien es un tema que está sobre la mesa y se está discutiendo, va a ser un claro desafío para los próximos años. También mencionar, para la etapa de concepción también se tienen desafíos, necesidad de profundizar en el ecodiseño del producto. Acá en CTPlus se está trabajando en el proyecto de ecodiseño como herramienta para el desarrollo de ventajas competitivas en la red de valor del plástico, ¿sí? Donde se va a tener un manual de ecodiseño. Y únicamente para mencionar, ¿sí? Y para
para hablar de la mejora de la percepción de los materiales reciclados por parte de los consumidores. Es una necesidad y una utilidad contar con un ecoetiquetado, ¿sí? Esa imagen lo que ven es un censo que se realizó en Europa respecto a ecoetiquetado general de productos y cuál era la percepción que tenían los consumidores con el ecoetiquetado. Entonces, el promedio de Europa era que un 47% le prestaba una importancia, le otorgaba una importancia al ecoetiquetado de productos. Esto no habla únicamente de productos plásticos, pero sí lo incluye. Un 25% le daba una menor importancia y un 26% no le daba ninguna importancia al ecoetiquetado. Por ejemplo, esto lo podemos ver que actualmente en Uruguay el etiquetado más claro que se tiene es el de los electrodomésticos y creo que hoy en día cualquiera le presta importancia a esto, ¿no? Porque si lo vemos hay un 47% de consumidores que si tenemos ese diferencial, ese ecoetiquetado, va a optar por los productos más amigables. Acá se basa, por ejemplo, se tiene lo que son los consumidores activos, ¿sí? Que son aquellos que si ven un ecoetiquetado optan por él, y los que son los consumidores pasivos, que son los, digamos que si no tiene un ecoetiquetado no lo compran. Y acá, por ejemplo, CT Plus con la certificación de más circular tiene el sello de más para productos que se consideran que entran dentro de la economía circular. Entonces, sería un ecoetiquetado que podría incorporarse. Hasta aquí la presentación, ¿sí? Ahora vamos a ver las consultas que hayan surgido y si alguno quiere, le surge alguna otra consulta, la va haciendo por el chat y lo podemos ir viendo. Bien. Voy a ir leyendo algunas de las consultas que fueron surgiendo. ¿Sí? Andrés. Dale, acá estoy. Bueno, primero que nos consultaban si se iba a compartir las presentaciones, seguramente las podamos enviar por correo a todos los participantes. ¿Sí? Mariana preguntaba, me gustaría saber cuáles son las normativas o regulaciones de referencia que adopta el mercado asiático China. Bien, Mariana, ¿cómo estás? Mirá, China es Bien, China. gracias. Bueno, Mariana, te cuento. Yo tuve oportunidad de estar en algún seminario regulatorio y tengo algunas presentaciones de lo que es la parte de China, de Japón, tengo de Malasia, en fin, Asia no es todo igual, eso hay que tenerlo en cuenta. Puedo buscar, últimamente China estaba produciendo mucha regulación, se estaban entrando, Japón también, porque Japón no se manejaba antes por el concepto de listas positivas, se manejaba por material, que es un poquito diferente, pero nada, puedo buscar cualquier cosa, estamos en contacto y nada. Sí, te agradezco porque se me está haciendo un poco difícil validar el contacto con alimentos con lo que ellos me envían. Y Sí, bueno, y estoy rechazando proveedores también claro, y claro. es difícil. Sobre todo tener en cuenta el uso de simulantes que sea similar. Yo la verdad no recuerdo de memoria qué es lo que usa China, ni si es igual a lo que usa Japón u otras partes de Asia. Puede ser que tengan Indonesia también, en fin. Déjame buscar un poquito y estamos en contacto y vamos intercambiando información. Genial, muchas gracias. Lo mismo ahí, y únicamente para complementar un poco, también yo tengo algunos materiales respecto a la normativa de China. Es una normativa que comenzó hace poco y adoptó todo lo que era, comenzó de entrada con lo que era la EFSA, aprobó, digamos, tomó una reglamentación muy similar, y la diferencia que tiene con básicamente el mundo es que son pagas. O sea, todas las reglamentaciones de China no son Sí, públicas, sí. no son públicas, tenés que pagarlas todas, por eso es que también es un poco complejo digamos, de llegar a esas reglamentaciones. Sí, Ah, no sabía. recuerdo eso Ok. también. Sí. China es complicado en ese sentido. Bien, gracias Germán también.
Bien. También, Laura consultaba, ¿qué avances hay en cuanto a habilitaciones de materiales reciclados no PET? ¿Está en agenda esto? Bueno, como vimos en la regulación está solamente el PET. La resolución de la 5692 tiene como una frase genérica que dice que la Comisión de Especialistas del Mercosur podrá estudiar procesos tecnológicos especiales de obtención de resinas a partir de material reciclable. Eso está puesto como genérico, se puso esto, ya te digo, en el año 92, pensando sobre todo en todo lo que fue después el desarrollo relativo al PET, ¿verdad? Creo que el camino es ir, en caso de que se vayan desarrollando procesos de contaminación, se vayan aplicando tecnologías como las que fue mostrando Germán, referentes a poliolifinas, de tratar de incorporar en Mercosur algún reglamento técnico similar que permita avalar para otros materiales. Es un camino que está por hacer. No está en la agenda puntual, no está, pero eventualmente trabajando en conjunto podemos llegar a introducirlo a partir, creo yo, de alguna tecnología asimilable a que se muestra internacionalmente, ¿verdad? Gracias. Bien, consultaban también si la pirólisis está autorizada por DINAMA como mecanismo de tratamiento de materiales plásticos en Uruguay. No, no la pirólisis, no está aprobada y no, digamos, tampoco está en la agenda, digamos, de analizarse. Sí, lo que se permite únicamente es la valorización energética en algunos casos particulares. No, la pirólisis como tal no es un proceso regularizado. Después preguntaban, hay un agua mineral envasada en botella reciclada en Uruguay. ¿Es contaminante entonces? Bien, no. Ahí Andrés, cuando mencionó las excepciones que se tienen, por ejemplo, para el caso del PET, estaba la posibilidad de incorporar como barrera funcional, que eso es una manera de incorporar reciclado en las botellas, entonces se puede utilizar reciclado en Uruguay por detrás de una barrera funcional, o también bajo estas tecnologías de descontaminación, pero para el PET, que también la normativa Mercosur, Andrés mostraba, que está aprobado para el PET la posibilidad de incorporar materia prima reciclada a partir de tecnologías habilitadas por Mercosur, que las tecnologías habilitadas por Mercosur son las mismas que EFSA o FDA, pero que ya se permite la habilitación a nivel regional. Exacto, y el proceso es un poco como decía Germán, se descontamina y luego se reintroduce en el mercado la resina para producir los envases. Bien, y la última también es un poco similar, que dice, no está autorizado entonces el uso de plástico post-consumo grado alimentario reciclado sin barrera funcional. Ahí, bueno, complementamos con lo anterior, sí, sí está permitido, pero si se utiliza un proceso de descontaminación como los que comentamos. Que esto es lo que les menciono, no hay a nivel local esa tecnología, pero lo que se hace es, se recuperan las botellas de PET, y se lo manda a descontaminar a Argentina o a Brasil, donde se tienen estas tecnologías, y eso luego se lo importa nuevamente para la elaboración de las botellas con contenido reciclado. Bien. Bien. Había también una consulta de Agustín ahí referida al polipropileno, es la misma respuesta que para el anterior, ¿verdad? Para la consulta que hizo Laura. Son similares, se podrían hacer, ¿verdad? Tenemos que trabajar en eso, es uno de nuestros desafíos. En caso de poliolefinas, el otro punto aparte de las tecnologías es tratar de ir hacia ciclos cerrados, los cuales podrían facilitar un poco que es otra de las opciones que plantea Europa, ¿no? Ir hacia ciclos cerrados, hay que controlar muy bien esos ciclos cerrados, y de esa manera se podría avanzar en la reutilización de estos materiales.
Bien. Preguntan qué tan lejos estamos de contar con en Uruguay con tecnología de descontaminación necesaria para poder reciclar aquí con, o sea, el PET post consumo reciclado. Básicamente depende un poco de cuando se logren alcanzar volúmenes para poder eh, tener una de estas tecnologías eficientemente. Son equipos que si bien en la imagen que mostraba y demás son chicos, pero para poder usarlos de manera eficiente precisan un consumo de 600 kilos hora, el más chico, se precisa tener una buena recuperación para poder tener uno de estos equipos. Seguramente si se mejorara el volumen recolectado, estos equipos aparecerían en el corto plazo. Bien, si no tenemos más consultas, les agradecemos a todos por haber participado. Luego les haremos llegar las presentaciones por correo y seguramente la presentación quede colgada en el canal de YouTube de CT Plus. Bien, Germán, solo una cosita más, nada, agradecerles a todos y quedamos a las órdenes para cualquier consulta que vaya surgiendo. Se puede canalizar a través de CT Plus, de LATU, estamos al lado, trabajamos en equipo y eso es una ventaja de esta sinergia, ¿no? Así que nada, a las órdenes, un saludo. Bueno, muchas gracias y que tengan buena jornada.